Hola, hola gente de YouTube, bienvenidos a su canal de Ciencia Sencilla, una voz, una ciencia. El día de hoy te queremos platicar sobre un tema que probablemente revisaste en la escuela o tal vez lo has escuchado mencionar, pero muchas veces no se entiende completamente lo que quiere decir. Nos referimos a las leyes de Newton. Cuando hablamos de esto, probablemente pienses en tres enunciados un poco confusos que ni idea cómo se relacionan con la vida cotidiana. Pero lo cierto es que describen el movimiento de las cosas con una precisión increíble, más aún si consideramos que fueron elaboradas por Isaac Newton en el siglo XVII, hace casi 400 años. Pero revisemos una por una estas leyes. En el video de hoy te explicamos la primera. Esta nos dice que todo cuerpo en movimiento o en reposo permanece en el mismo estado a menos que se le aplique una fuerza externa. Ahora, más que memorizar esto, lo importante es entender a qué se refiere. Para entenderlo mejor, hagamos un experimento mental. Imagina que tú quieres deslizar un disco, como los que se utilizan para jugar hockey, y hay varias superficies en las que puedes probar esto. Imagina una primer superficie de piedra, rugosa y porosa. Al deslizar el disco es probable que no llegue muy lejos, ¿no crees? Porque el disco raspa con la piedra y se detiene rápidamente, lo que es equivalente porque hay mucha fricción. Ahora imagina que lo haces sobre una superficie de vidrio, como en un escritorio o una mesa. El disco no se detendrá tan rápidamente como en el caso de la piedra, pero eventualmente se detendrá, porque el roce con el vidrio lo detiene. En este caso hay menos fricción, lo que permite que el disco llegue más lejos. Vamos a un caso aún con menos fricción, una superficie de hielo, como un lago congelado o una pista de patinaje sobre hielo. En este caso, el disco llegará aún más lejos, ¿cierto? Porque el hielo genera muy poca fricción, que ocasiona que resbalemos cuando intentamos caminar sobre él. Como podemos ver, a menor fricción el disco puede ir más lejos, ya que es la fricción lo que actúa como una especie de freno sobre el disco. Ahora vámonos a un caso ideal, en el que no hay fricción alguna, una especie de lago congelado en el que simplemente no hay roce entre superficies, todo se resbala. ¿Qué pasaría en este caso? ¿El disco se detendría? ¿Cuándo y por qué? Estas preguntas las respondió Isaac Newton con su primera ley, en un caso ideal, en el que no hay fricción, que es la fuerza que actúa sobre el disco permanecerá continuamente en movimiento hasta que algo lo detenga, para lo que se requeriría aplicarle una fuerza. Ahora, la primera ley de Newton no solo habla sobre cosas en movimiento, sino también sobre cosas que no se mueven, es decir, que están en reposo. En este caso el comportamiento es el mismo. Piensa que ahora colocas el disco sin moverlo en lo más mínimo al soltarlo sobre cualquiera de las superficies. ¿Qué pasaría? Pues nada, el disco se va a quedar ahí hasta que algo o alguien lo empuje, levante o altere de cualquier manera su estado. A esto se refiere la ley cuando dice permanecen en el mismo estado a menos que se le aplique una fuerza externa. El disco no se moverá o detendrá hasta que algo o alguien lo mueva o detenga, según sea el caso. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Existen diversos sistemas experimentales que se pueden construir para probar el caso del cuerpo en movimiento, pero esto se cumple muy claramente en el espacio exterior. Cuando un cuerpo, como un satélite, se lanza por el vacío del espacio, este no se detendrá, a menos de que choque con algo, como un planeta. Tal es el caso de los satélites Voyager 1 y 2 de la NASA, que se lanzaron en 1977 y no se han detenido hasta la fecha. El caso del cuerpo en reposo lo puedes comprobar tú mismo de manera un tanto trivial. Coloca tu celular, un lápiz o lo que sea en el suelo o sobre una mesa y no se moverá hasta que alguien o algo lo mueva. Puede que esto parezca obvio, pero el trabajo de Newton fue un parteaguas en la ciencia porque, en primer lugar, lo dedujo principalmente de observaciones, ya que en su época no se contaba con los dispositivos de experimentación que se tienen hoy en universidades o centros de investigación. Además, Newton plasmó esta,
y otras 2 leyes en expresiones matemáticas que permitieron hacer predicciones acertadas para todo tipo de objetos en movimiento, capacidad que no se tenía en la época. Pero para llegar a esto hay que platicar sobre las otras 2 leyes, que son tema de otro video. Gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales como @unaciencia y te esperamos cada semana con un nuevo video. Y recuerda, somos una voz, una ciencia.